¿Cómo estás? ¿Cómo están Bueno, ustedes? empecemos por tu impresión general. ¿Qué es lo más grave de toda la situación en términos políticos, digo, más allá de los términos judiciales? Bueno, fue una semana negra la que pasó y hasta ahora para el gobierno nacional, ¿no? Porque no solamente sufrió unas derrotas importantes en temas críticos en el Parlamento, como era de esperarse, sino que también se conocieron estos audios que incriminan a las principales personalidades del gobierno y y la mesa de toma de decisiones del presidente y de su hermana, ¿no? También hay que decir con cautela que tiene que probar todo la justicia y bueno, están justamente en eso, pero más allá de ese proceso judicial, como bien vos decías, ya ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública, ya han surgido mediciones interesantes, importantes respecto de cuál es el impacto, y el impacto es muy grande, la inmensa mayoría de la gente está al corriente de la situación, la inmensa mayoría de la gente está al corriente de del involucramiento de, insisto, los principales colaboradores del presidente en el sistema que él montó de toma de decisión, en el cual es preeminente su hermana, prominente, perdón, y estaría moviéndose también el voto, no en la misma proporción del conocimiento que te estoy hablando, sino en términos de voto, podría moverse algo que sobre la pátina de la baja participación en elecciones que se viene viendo en los últimos procesos electorales en la Argentina, podrían poner en jaque al gobierno, ¿no? En su posicionamiento hacia el futuro. Y por otro lado, también hablaron los mercados, ¿no? O sea, está subiendo el riesgo país, le cuesta al gobierno, al ministro de Economía y al Banco Central renovar este permanente endeudamiento que generan, cada vez se le está haciendo más costoso, entonces se complica la gobernabilidad en general, desde el punto de vista económico, retroalimentada por la cuestión política y todos estos casos, ¿no? Que estamos viendo, que se concatenan con el caso Libra y con otros, en un momento crítico, insisto, de un proceso eleccionario que ponen en tela de juicio la capacidad del gobierno de sostener la gobernabilidad, ¿no? Ignacio, cuando pasó lo de Fabiola Yáñez, el cumpleaños en la Quinta de Olivos, en medio de la pandemia, cuando el mismo presidente Alberto Fernández eh, estaba todos los días en los medios diciéndole a la gente que no salga, yo creo que lo único ahí que más o menos tenía claro lo que estaba pasando era el perro, Dylan se llamaba, ¿no? Pero bueno, yo lo veo muy parecido a eso, aunque incluso lo veo, si se comprueba en los hechos, es más grave esto, ¿no? Pero es como decir una cosa y hacer otra, pero muy, muy alevosamente, ¿no? ¿Viste? No, no, coincido contigo. ¿Viste ese, no sé, una fábrica de memes, no sé cómo llamarlo, de stickers, que se llama coherencia, por favor, Sí, Sí, sí. ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Cuando vos, cuando es tan alevosa la falta de coherencia entre el discurso público que se sostiene y la realidad, bueno, es lapidaria, ¿no? En poquísimo tiempo se quiebra el vínculo con la sociedad, con el electorado, con la gente, como quieras llamarle, se quiebra ese vínculo que tenía algún tipo de anclaje y rápidamente se da vuelta y ya no hay más magos, perdón, ya no hay más conejos en la galera, no, no hay nada que hacer contra eso. Aquello que vos marcaste fue lapidario Claro, y para el tenía, gobierno de Alberto Fernández en un momento crítico de, de las relaciones internacionales, si vos querés, o sea, algo inédito en la historia de la humanidad, una pandemia global, o así al menos se presentó, eh, esa foto fue lapidaria. Esto tiene el mismo efecto, aunque por supuesto tiene otros ribetes, porque es mucho más complejo, involucra a mucha más gente, a muchos más temas, y tiene que ver con la estructura central del ejercicio del poder, como decíamos antes, y tiene que ver con temas críticos, ¿no? ¿Cómo es que no hay plata? ¿Cómo es que no hay plata para la salud pública? ¿Cómo es que no hay plata para la discapacidad? Pero sí hay plata eh,
para este tipo de manejos, ¿no? O sea que eso es muy, muy fuerte en términos de coherencia, por favor. Pero bueno, insisto, está actuando la justicia, bueno, tiene que determinar las cuestiones técnicas en ese sentido, pero el impacto en la opinión pública es muy, muy fuerte y sin duda tendrá impacto real en las elecciones, ¿no? El 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires hay un test y después, bueno, el 26 de octubre las elecciones generales. Además, una escena que deja como muy expuesta la insolvencia política del gobierno, estos casi 20 meses de humillar a unos y otros, romper todos los puentes con posibles aliados, se están sintiendo, pero también cosas elementales de la gestión del Estado, como el hecho de echar al denunciante. Son señales políticas muy complicadas y que terminen siendo denunciados por el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Es como un combo, eso, lo que me sorprende es eso, el nivel de torpeza política de cómo se manejó la situación. ¿Qué Sí. ves ahí en ese manejo, Ignacio? Bueno, mira, lo que vos decís es clave, ¿no? O sea, echar a quien había denunciado es autoincriminatorio, ¿no? Así como fue autoincriminatorio el furcio o el déjà vu Tremendo. o el acto fallido, como vos quieras llamarle, que cometió anoche el presidente en un acto en Junín diciendo vinimos a afanarle los curros a los K. O sea, estás hablando de lo que vos decís, yo creo que es muy importante porque se trabaja poco en los medios ese tema. Esto de esta gente, por ser elegantes, son amateurs y por ser un poco más precisos, son absolutamente incompetentes y verdaderamente llamativo que controlen un país como la Argentina, que es la octava geografía del planeta, que es un país con una enorme tradición en el sistema internacional. Es en algún punto, digo, llamativo. Podría usar otros adjetivos, pero no creo que sea el ámbito. Y es verdaderamente preocupante. Bueno, eso es lo que están leyendo todos los actores. Para cómo se hace con esto sostener la gobernabilidad. Lo que pasa es que, mira, hay que ir a los orígenes de las cuestiones. No estaba previsto que Milei ganara las elecciones. Claro. Fue un experimento mediático que se le fue de las manos. Una como dicen por ahí, una PSYOP, una operación psicológica que se fue de las manos completamente y cuando efectivamente se materializó después del balotaje, hubo que salir a tercerizar un montón de cosas, ¿no? O sea, con Caputo la economía, con otra cosa, con Sturzenegger la ley base, salieron a armar un Frankenstein ahí, que bueno, puede fallar, ¿no? Muchos lo advertimos, ¿no? No fuimos escuchados porque hábilmente se manejó a otro nivel de la emocionalidad, con un gran manejo de la batalla cultural, las redes, pero bueno, puede fallar claramente lo que está ocurriendo. El tema es cómo continúa, cómo sale adelante el gobierno, cómo retoma la agenda pública, cómo llega a las elecciones, cómo se produce el recambio en las cámaras y quedan 2 largos años por delante, si hablamos en términos institucionales, del presidente Javier Milei, ¿no? ¿Cómo ves? Te estaba por preguntar mientras hablabas recién sobre lo anterior, si has visto o si se puede ver en el mundo, como analista también que sos de lo que pasa a nivel internacional en la política, casos similares. Recién cuando empezamos el programa decíamos que todos los martes repetimos lo mismo, una semana que pasaron muchas cosas. O sea, parecemos, no sé, como relatores de fútbol del mismo club, ¿no? ¿Cómo ves en el mundo si hay ejemplos para decir, bueno, esto ya pasó, está pasando en tal lado? Yo veo que nos ven al revés, como dijiste bien la palabra vos, en el mundo también como un experimento. Sí, mira, claramente muchos referentes de élites globales lo han dicho, ¿no? Que lo de Javier Milei es claramente un experimento sociopolítico y a ver hasta dónde funciona, ¿no? Y cómo puede aplicarse.
Mira, no hay un caso estrictamente similar, pero sí hay una tendencia global que tiene que ver con estas derechas populistas, mediáticas, redes sociales, batalla cultural, y hay muchos casos, ¿no? Desde Bolsonaro, pasando por Trump, pasando por algunos otros referentes en Europa, pasando por el caso de Zelensky, que es muy Zelensky. particular en Ucrania, porque ahí hay una contienda bélica con Rusia. O sea, son casos muy, muy particulares, pero tenés que circunscribirlos en ese contexto. Y tiene que ver, está muy buena la pregunta, porque tiene que ver con un momento de la política internacional, de las relaciones internacionales, un momento bisagra en la historia de largo plazo, porque el mundo anglosajón, el imperio anglo-norteamericano, como vos quieras llamarlo, Occidente, como vos quieras llamarlo, está profundamente en crisis, porque ya está entre nosotros y ya emerge fuertemente un mundo multipolar donde se está produciendo un reparto de actores, un reparto de áreas de influencia y donde ese mundo unipolar que propuso Estados Unidos a principios de los 90 con el fin de la Unión Soviética, entre comillas, el fin de la Unión Soviética, ese mundo ya no existe, ya Estados Unidos no es la potencia dominante, la emergencia de Rusia, de China, de India es inapelable en todos los aspectos de la política internacional. Entonces lo que hace Estados Unidos es replegarse sobre el continente americano, reflotando algo del siglo XIX, que es la doctrina Monroe, ¿no? Esta idea de América para los americanos, autopercibiéndose ellos, los americanos, o las élites blancas norteamericanas, autopercibiéndose con la potestad de incidir en todos los asuntos americanos. A eso le llaman seguridad hemisférica, y eso es lo que te explica esta posibilidad, ¿no? Bueno, y acá muchos pisan el palito, o por ignorancia, ingenuidad, o por una serie de alianzas de intereses de largo plazo que tienen que ver con esto. Pero bueno, el mundo está en tensión y está en reconfiguración, y en ese contexto tenés que entender lo que ocurre, tenemos que entender lo que ocurre acá en la Argentina, ¿no? Ignacio, ahora te traigo a Córdoba, bueno, un electorado totalmente afín con Javier Milei, al menos a juzgar por lo que ocurrió en el balotaje, 74% de los votos. La Libertad Avanza planteó una estrategia que básicamente consiste en candidatos prácticamente desconocidos, excepto Laura Rodríguez Machado. Todos los demás son ignotos casi completamente para el electorado, confiando en la fuerza de la marca. Esto que está pasando ahora es como un inconveniente muy fuerte en provincias como Córdoba, ¿no? Para esa estrategia. Vos lo marcas muy bien, es lapidario. Esa fue la estrategia cuando ellos estaban bien arriba. Recordemos que en el 2023 ni siquiera tenían un partido, ¿no? Tuvieron que generar una serie de alianzas con partidos más tradicionales que reúnen los requisitos legales para competir en una elección nacional. Y entonces una de las estrategias fundamentales en ese sentido, ahí es donde viene Lule Menem, básicamente, ¿no? Uno de los principales mandatos del presidente a la secretaria general de Presidencia, a su hermana y a su número 2, Lule Menem, fue armar un partido. Entonces, armaron un partido a nivel nacional, le fue muy bien en términos legales, institucionales con eso, y entonces como vieron que avanzaban con la figura de Javier Milei, con la marca de la Libertad Avanza, fueron armando un partido y fueron viendo la posibilidad de tener listas totalmente propias. En el medio absorbieron mayormente el PRO en todos los distritos, con distintos matices, pero básicamente eso es lo que ocurrió en términos institucionales. Después, ¿qué hace o qué no hace Mauricio Macri? Eso ya es otra materia. O qué hizo, o qué vio, o qué puede hacer, es otra materia, pero el PRO como partido fue absorbido mayormente en todos los distritos, entonces se envalentonaron con eso, y en Córdoba plantearon esa estrategia. Y esto que está ocurriendo ahora es absolutamente lapidario, y el principal beneficiario claramente es el oficialismo provincial. La lista del ex gobernador Schiaretti
que plantea otra cosa, plantea algo superador de la grieta, ya no pregna el discurso de la grieta, la gente se dio cuenta de ese truco, entonces esto beneficia claramente o va a beneficiar, o es altamente probable que beneficie a la lista del oficialismo provincial, que propone otra cosa, claramente propone algo que no está, se puede hablar horas de esto, pero con una palabra, propone sensatez, producción, trabajo, industria, que son los valores de la inmensa mayoría de la gente de la provincia. Y recordemos que esta es una elección distrital, ¿no? O sea, una elección por distrito, se eligen diputados por la provincia de Córdoba que van a generar parte del recambio en el Congreso Nacional. Entonces, lo que voy a decir para mí es muy importante, ¿no? Es lo que ha ocurrido en estos días es lapidario y bueno, va a tener efectos, sobre todo en Córdoba, en todas las provincias, pero en Córdoba va a tener efectos muy concretos, porque acá hay una oferta muy potente, que es la del oficialismo provincial y... Se dio vuelta. Ahí está, bueno. Se dio vuelta. Sí. ¿Estás ahí todavía? Bueno, estábamos ya por despedirlo tenido a Ignacio Liendo, a quien le agradecemos mucho, muy interesante tenerlo siempre. Tenemos